Amigos, ya estamos en presencia del señor presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume Fortín. A él lo vamos a saludar y con él vamos a conversar diversos temas que seguramente a usted también le interesan mucho. Doctor Blume, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches y muy agradecido por la invitación y volvernos a ver después de muchísimos años. Muchísimos años. Mejor no decimos cuánto. Sí, ¿verdad? mejor. Doctor Blume, bueno, ha terminado la cumbre. Una de las principales conclusiones de la cumbre es que la democracia es el mejor de los sistemas para no solamente la lucha contra la corrupción, sino la estabilidad política de los pueblos, el crecimiento económico. Y en el Perú, en los últimos días se ha hablado mucho de democracia, de golpe de Estado, en fin, de una serie de cosas. ¿El Tribunal Constitucional se considera un garante del Estado de Derecho? Mire, nosotros, y le agradezco mucho la pregunta, por mandato constitucional y legal, somos los guardianes de dos valores fundamentales en el Estado constitucional. Por un lado, la persona humana y sus derechos, que es el fin supremo de la sociedad y el Estado, que es anterior y superior al Estado, y por otro lado, la propia Constitución en cuanto refleja la voluntad popular de establecer las reglas básicas que deben regir en el país. Sobre el tema que usted planteaba, a mí me parece muy importante esta reflexión. Seamos conscientes que tenemos 23 años de vida democrática, que se han sucedido 7 presidentes por el hilo constitucional. Es que han sido sucesiones presidenciales en el marco de la Constitución, a pesar que con algunas vicisitudes. 23 años. 23 años y 7 presidentes, contando desde el segundo gobierno del presidente Fujimori, que fue electo, y luego tenemos Paniagua, Alejandro Toledo, sí, Alan García, Ollantumala, Kuczynski y ahora el señor Martín Vizcarra. Esto es inédito en la historia republicana del Perú. Y esto es algo muy importante que los peruanos tenemos que valorar y tenemos que cuidar. Ahora, hemos vivido hace poco una crisis muy difícil, una crisis política muy difícil con motivo de la presentación de las 2 mociones de censura, la renuncia y la sucesión, que ha terminado en que Martín Vizcarra está al frente de la jefatura del Estado. Yo le pregunto, ¿todo este ha sido un proceso legal y constitucional para usted? Yo diría que sí, porque se ha respetado el cauce constitucional. Hay artículo expreso en la Constitución Política del Perú que establece que si el presidente de la República renuncia, asume el cargo de presidente el primer vicepresidente, y así sucesivamente. A falta de este, el segundo vicepresidente, y solo a falta del segundo vicepresidente, la Constitución contempla que asume el presidente del Congreso, y en ese único y exclusivo supuesto es cuando procede una convocatoria de elecciones. ¿Nunca hubiera sido posible el hacer caso a esa frase de que se vayan todos y convoquemos elecciones? Yo diría que desde mi punto de vista, y lo he dicho públicamente, ese no es el camino constitucional. O sea, ¿Martín Vizcarra no podría convocar elecciones? Definitivamente no, porque la clave del Estado constitucional es el respeto escrupuloso a las normas constitucionales. Y es muy preocupante cuando hay estas inquietudes que apuestan por salirnos del marco constitucional. Y hay varias experiencias en países hermanos inclusive, en donde estas aventuras terminan en autocracias, en democracias con ropaje, o mejor dicho, dictaduras con ropaje de democracia, y eso no le hace bien a la República. ¿El cierre del Congreso entonces no es inviable constitucionalmente? ¿Es inviable? Inviable constitucionalmente. Salvo que no tengamos ni primer ni segundo vicepresidente y asuma el presidente del Congreso, que no es el supuesto. Y ahora ya ni siquiera las cuestiones de confianza hacen posible eso. Así es, así es. ¿No es cierto? Así es, o sea que estamos, yo veo con entusiasmo, le voy a decir, a pesar de ser un hombre ya bastante mayor, lo que acontece en el Perú, porque yo he vivido en épocas de dictadura y he sido testigo de los grandes problemas que tenía el Perú. Mire, le cuento un detalle muy concreto. Cuando yo era estudiante de Derecho y se aprobaba todos los años la ley de presupuesto,
lo que se aprobaba respecto al pago de la deuda externa era pagar el servicio de la deuda. Es decir, ni siquiera los intereses y menos el capital. Y era una bola de nieve que crecía, y uno decía, nunca va a poder pagar su deuda el Perú. Y sin embargo ahora tenemos una deuda pequeña. Hay quienes estamos saliendo adelante. Sí, hay quienes desde el mismo gobierno y el Congreso señalaban que se trataba de un golpe de Estado. Todo este tema de la vacancia, la renuncia, inclusive el empujar a la renuncia. El mismo secretario general de la OEA parece haber que había tomado una posición al respecto. ¿Era un golpe de Estado? Yo creo que no. No. Yo creo que no. Esos son argumentos, yo diría, exagerados. Tuve la ocasión de recibir en mi despacho al señor Luis Almagro y precisamente conversar sobre esto. Él abogaba para evitar eso. Él estaba muy preocupado, pero yo le dije, mire, le conté mi experiencia de un joven estudiante con dictadura y ahora un hombre mayor con 23 años de democracia. Le dije, el Perú está saliendo adelante. El secreto, la clave, es mantener el orden constitucional, no salirnos del marco constitucional. Y otro elemento muy importante... Pero perdóneme, una vacancia express, como le llamaba Pedro Pablo Kuczynski, era un... O sea, era una forma constitucional lo que se ha dado en llamar esto de la incapacidad moral. ¿Es un elemento constitucional? Bueno, lo que ocurre es que la Constitución establece esa causal. Y lo cierto también es que esa causal no está suficientemente desarrollada en la doctrina constitucional peruana. ¿Es un criterio arbitrario entonces? Entonces, ahí se abren varias interpretaciones. Pero yo diría, en la medida en que se cumplían las formalidades, tenía que aplicarse la Constitución. Lo otro es entrar en un territorio sumamente movedizo en donde con ligereza nos podemos salir del cauce constitucional. Hay que evitar estos tremendismos. ¿Y esto no ha sentado un precedente en el sentido de que cualquier cosa puede ser llamada incapacidad moral? Podría ser, pero para eso estamos a nivel de doctrina, a nivel de los diversos líderes políticos, a nivel del Congreso, para regular, llenar los vacíos y digamos, perfeccionar el sistema. El ahora expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en una entrevista que le dio hace poco a CNN, dijo que el Tribunal Constitucional debió pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de este intento de vacancia, pero que estaban muy preocupados en el tema de si uno de sus miembros tenía o no PhD, dijo él, y estaban entretenidos con eso, dando a entender que lo que no había era una atención de las cosas urgentes del país. ¿Debió pronunciarse sobre esto? No debió pronunciarse por lo siguiente. ¿Hubo un recurso del presidente, en ese momento presidente, para que se pronuncie? Le agradezco la pregunta. No porque el tribunal no funciona o no opera lo que llamamos nosotros de oficio, es decir, de mutuo propio, sino requiere de un proceso instaurado en regla para, a partir de ese proceso, emitir una decisión. Y no había ningún proceso en giro de competencia del tribunal que exigiera al tribunal un pronunciamiento al respecto y por lo tanto no correspondía. Si Pedro Pablo Kuczynski hubiera presentado un recurso, ¿se hubiera atendido inmediatamente? No, porque para esto depende de qué tipo de recurso, pero si son procesos de defensa de los derechos, habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, se plantean primero ante el Poder Judicial, ante un juez constitucional, ante una corte revisora y recién llega al Tribunal Constitucional en caso el Poder Judicial no haya atendido la petición del demandante y por lo tanto era imposible un accionar inmediato. Entonces aquí Pedro Pablo Kuczynski no tiene pleno conocimiento de la jurisdicción del tribunal. Bueno, yo no quisiera entrar en ese tema, yo respeto mucho a los líderes políticos y a los presidentes y expresidentes, pero simplemente me limito a señalar lo que el artículo 202 de la Constitución expresamente establece como competencias del tribunal. Ahora, lo que quizás ponía sobre la mesa Pedro Pablo Kuczynski era la demora de la justicia para atender los temas que se consideran urgentes. ¿Considera usted que instituciones como el Tribunal Constitucional cumplen no solamente con impartir justicia, sino con impartirla oportunamente? Yo diría que en términos generales hay ahí un problema que parte del hecho de que
El sistema judicial en sí, que es previo al conocimiento del tribunal, es realmente lento. O sea, por ejemplo, un proceso de amparo que está diseñado para resolverse a nivel de primera y segunda instancia en el Poder Judicial en 3 meses, demora pues 3, 4 años y llega al tribunal al final. Y por otro lado hay una enorme carga procesal, un promedio de 11.000 expedientes al año que tenemos que atender. Somos 7 magistrados, tratamos de hacer lo que está a nuestro alcance y es imposible atender una demanda de esa naturaleza. ¿Cuál es en este momento la carga procesal? Y un promedio de 11.000 expedientes. ¿Tiene 11.000 expedientes y vistas por solución? Y yo diría que los expedientes tienen, digamos, algunos 3, 4 años, peor de los casos, y otros meses. Y estamos tratando de descargar en orden, salvo casos de interés público, ¿no? Pero yo diría que estamos haciendo todo lo posible. No le puedo dar un plazo, porque el sistema en realidad también a nivel del tribunal es un sistema un poco complicado, porque tanto la ley como el reglamento normativo exige un proceso deliberativo en el cual entramos y en donde cuando un expediente se lleva al pleno, es decir, a los 7 magistrados, hay un ponente que expone sobre su ponencia, los demás magistrados preguntan, hay un debate y luego viene una votación, y esa votación, si es que no es satisfactoria en la tesis del ponente, se nombra otro ponente. Y en caso de que sea satisfactoria, los que se opusieron tienen 7 días para elaborar sus votos singulares, y estos se tienen que poner en conocimiento de los otros, que tienen 3 días para digamos, contestar, y ratificarse o rectificarse. O sea, es un proceso que tiene cierto tiempo, diseñado en la lógica que estos temas son tan delicados que hay que reflexionarlos muy bien, hay que procesarlos muy bien y llegar a una decisión. ¿Cuántos de estos 11.000 expedientes involucran, por ejemplo, casos sobre empresas? Más o menos, aproximadamente un porcentaje. Mire, yo diría que netamente de empresas debe ser un porcentaje relativamente pequeño, de un 15%, ¿no? La mayor carga procesal, por el lado de los procesos de defensa de los derechos, que son los 4 que he mencionado, está en el tema pensionario y en el tema de reclamos laborales. Y luego hay una carga importante en lo que se refiere al amparo y al habeas corpus contra resolución judicial firme, que es un proceso que se plantea a la luz del Código Procesal Constitucional del artículo 4, cuando el Poder Judicial no ha satisfecho la pretensión del demandante, ha agotado todo el camino del Poder Judicial y cuestiona esa decisión. Doctor Blume, hay mucha gente que sostiene que todo llega al Tribunal Constitucional. Finalmente es una suprasala, ¿no es cierto? Es cuarta instancia, y que ya la Corte Suprema no tiene esa capacidad resolutiva, porque todo el que no está de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional en última instancia, termina en el Tribunal Constitucional. Mire, no es que todo llegue al tribunal, sino llega aquello que tiene relevancia constitucional. Pero la lógica es esta: hay un guardián de los derechos fundamentales y de la Constitución. Y en el Estado constitucional no hay ningún área exenta de control cuando se trata de defender los derechos fundamentales y defender la Constitución. Pero para las personas que litigan, todo es su derecho fundamental. Claro, lo que ocurre es que la doctrina y el tribunal ha ido desarrollando una serie de pautas respecto a lo que denominamos la tutela procesal efectiva. Y entonces, por ejemplo, ha desarrollado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, por darle un ejemplo. Entonces llega un caso a la Suprema y una de las partes dice no está bien fundamentada la sentencia e inicia un proceso constitucional, que en muchos casos es desestimado por el tribunal, pero sí hemos descubierto algunos casos en donde hay razón y hemos revertido la situación. Y esto, como le digo, bajo la idea de que cuando hay un derecho constitucional en juego, pues hay que rescatarlo, y el sistema debe asegurar eso. Es más, le recuerdo lo siguiente: si no logramos
la satisfacción de nuestro derecho constitucional en la jurisdicción interna, nos vamos a la jurisdicción supranacional. Así es. Nos vamos a la Comisión Interamericana y nos vamos Y a la Corte Interamericana. Así es. Ahora, hay quienes por eso dicen, en realidad no debería haber Tribunal Constitucional, sino otra sala constitucional dentro de la Corte Suprema. Pero no me voy a quedar en eso porque hay otros temas más. Y justamente voy a ir al tema de del Tribunal o de la Corte Interamericana. ¿Hay un conflicto de competencias entre la Corte y el Tribunal? Le pregunto esto por una razón. Hoy día, leyendo una entrevista que el ministro de Justicia le da a Perú 21, a Mariela Balbi, lo que dice el ministro de Justicia es que solo el Tribunal Constitucional puede anular un indulto, dando a entender que la Corte Interamericana no tiene esa capacidad y que solo el Tribunal Constitucional lo puede hacer. ¿Esto es así, doctor? Mire, no hay una respuesta categórica en este momento. En realidad, en un caso concreto que nosotros tenemos, no hemos, en un caso actual, que ya se imagina usted de qué se trata, ese es un habeas corpus en donde se plantea un tema de debida motivación y un tema de libertad, ¿no? Y en el camino se ha dictado, se ha aprobado el indulto, y entonces algo va a tener que decir el tribunal. Todavía no le puedo adelantar. Ese fallo está pendiente. Ese fallo está ya por salir. Ya, pero, o sea, el indulto no ha matado ese expediente. No ha matado, pero eventualmente podría matarlo si es que se estima que tiene un efecto de sustraer la materia. Pero eso es un tema que está en debate y respecto al cual no le puedo adelantar. Lo sé, porque estoy prohibido por la reserva. Así es. Y me arriesgo a una vacancia. Así es, pero voy a la parte, digamos, más conceptual. Si el tribunal, la Corte Interamericana le pidiera al gobierno peruano que anulara el indulto, ¿el gobierno peruano tiene que obedecer o puede recurrir al Tribunal Constitucional para que el tribunal le diga, la Corte me está diciendo algo que yo no puedo acatar? No, no hay esa posibilidad. No hay. Porque la Corte Interamericana interviene agotada la jurisdicción interna. Y los mandatos de la Corte Interamericana, en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos y el reglamento de la Convención Americana, son obligatorios. Y el Perú se ha adherido a esa obligatoriedad. Y por lo tanto no hay forma de eludir un mandato de la Corte Interamericana. Es más, hay una ley en el Perú, que es la 27775, que establece que las sentencias de los tribunales supranacionales de defensa de los derechos requieren un cumplimiento calificado de interés nacional. Es decir, el Perú ha dicho, yo soy un país rigurosamente cumplidor de mis acuerdos internacionales y en derechos humanos, si sale una sentencia, tengo que cumplir. Por tanto, si la Corte dice que se anule, el tribunal no tiene nada que decir. Así es. Esa es una opinión personal en este momento, ¿no? Entonces, el ministro de Justicia va a tener que revisar sus apuntes de derecho. No, bueno, yo no quiero decir eso, pero lo cierto es que en el sistema una resolución de la Corte Interamericana no está sujeta a revisión del Tribunal Constitucional. Pueden surgir, evidentemente, en el camino cuestionamientos de otra naturaleza por afectación de derechos, de aspectos accesorios que eventualmente podrían motivar un proceso constitucional, pero tendrían que recorrer el camino del Poder Judicial. Y dígame, es muy difícil vaticinar eso. ¿Y para cuándo ustedes tendrían una sentencia sobre el habeas corpus de Alberto Fujimori? Yo diría que eso va a producirse muy pronto. Más no le puedo decir. Doctor, el tema de la influencia política no es un tema del cual ha escapado el Tribunal Constitucional. Y también han estado expuestos a esta polarización de fujimoristas y antifujimoristas, ¿no es cierto? Es más, a usted a veces lo han puesto en el bando de los fujimoristas, y curiosamente, en el último fallo 3-3 sobre el recurso de Ollantaytambo y Nadine Heredia, los aparentemente fujimoristas votaron a favor del habeas corpus y los aparentemente antifujimoristas votaron en contra del habeas corpus. Hay una influencia política, es imposible descargar la influencia política de los fallos judiciales. Mire, le agradezco mucho la pregunta. Antes de contestarle quiero hacer una precisión. El tema que usted refiere está todavía en proceso deliberativo. Estamos hablando del habeas corpus de Ollantaytambo y Nadine Heredia. Sí,
está en proceso deliberativo y no hay una posición, digamos, del tribunal. Pero hay un 3-3. Eso es algo que se especula, pero no le puedo afirmar si es así o no es así, porque estoy sujeto a la reserva. Especulan, pero eso es una especulación. O sea, ¿es un trascendido nada más? Esa es una especulación. ¿No es una votación firme? Eso es una especulación. Muy bien. ¿No? Y por lo tanto, en ese tema todavía no hay una definición hecha pública y conocida. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente hay una serie de comentarios que a veces dicen que en el tribunal nosotros estamos presionados políticamente. Yo le digo, le hablo en mi caso y también en mis colegas, a nosotros nadie nos presiona, y si nos presionan, pues se van a estrellar con una pared. Y en lo particular, le digo con toda sinceridad, así venga, por decir, una autoridad de máximo nivel y me diga resuelve así, yo no lo voy a hacer, porque yo soy una persona que resuelvo en conciencia. O sea, ¿la independencia del tribunal en todos sus miembros está garantizada? Yo creo que sí, yo creo que sí. Mire, si hay una constante, un denominador común en este tribunal, es que son personas honestas y son personas serias, con perfil, en muchos casos académico. Pero en muchos casos también con muchas sospechas de haberse supeditado a cierto tipo de poder político, justamente en la época de Ollantaytamala y Nayin Heredia, por ejemplo. Bueno, yo no tengo ninguna prueba de eso y rechazo esa afirmación, porque yo observo que hay independencia. O sea, nosotros en el tribunal somos muy respetuosos de la posición jurisdiccional de cada magistrado. ¿Por qué se pateó tanto, doctor, y perdóneme la expresión coloquial, el fallo sobre Nayin Heredia? ¿Por qué se posterga tanto? Es más, le voy a decir algo que escuché en un programa de televisión. ¿Por qué razón se suspendió la votación? Este aparente 3-3, trascendido 3-3, cuando lo que se dice es que una vez iniciada la votación no se sale de la sala hasta que se cierra la votación. No es así. Mire, y yo he traído acá el reglamento normativo y le voy a dejar este librito en donde está compendiado todo lo que se refiere a las normas que regulan el tribunal, desde la Constitución, Código Procesal Constitucional, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y reglamento normativo. Y hay varios artículos a partir del 44 que regulan el procedimiento de deliberación, que puede durar una sesión o más sesiones. Inclusive se admite que un magistrado pida un plazo adicional. Pero se trata de la tutela de derechos. ¿Sí? Tener 3, 4, 5 sesiones durante un mes no está de alguna manera postergando justamente la atención del derecho fundamental. Yo diría que sí, eso es cierto, pero es un elemento que no puede dejar de lado la aplicación del reglamento. ¿Por qué no hizo uso usted de su voto dilimente? Porque no se da el supuesto que establece el reglamento normativo. ¿No había un empate y usted podía dirimir? En primer lugar, no le puedo adelantar si hubo o no hubo empate, porque eso está sujeto a reserva. En un caso teórico de haber un empate, solamente desempata el presidente si es que no hay otro magistrado hábil para intervenir. Pero el magistrado no estaba hábil, estaba de vacaciones, no estaba en el Perú. Mire, el magistrado, el detalle es el siguiente. El día 20 de marzo, el Pleno por unanimidad decidió quitarle la confianza y dejó la vicepresidencia. El 21 estuvo delicado de salud. El 21 mismo pidió 7 días de vacaciones, a cuenta de vacaciones, y el 28 pidió 3 semanas más, ¿no? Entonces, dada la situación que atravesaba, nosotros aceptamos el pedido y señalamos que el proceso de votación vence cuando él esté de retorno. Pero ¿aceptaron el sobre? No. No, el sobre llegó a la presidencia y yo lo puse en conocimiento de los señores magistrados y por unanimidad se decidió rechazar esa forma de votación. ¿Por qué? Y voy a leer literalmente. Votación, artículo 44. Las votaciones serán nominales y a mano alzada. Es decir, el magistrado, cuando se trata de un expediente que esté en el Pleno... Tiene que estar. Tiene que estar. ¿Va a venir? Mire, antes que eso, perdón. No hay la modalidad, no está previsto, de votar en ausencia a través de un sobre cerrado. Y es más, si eso se admitiera, como usted comprenderá, pueden surgir
una serie de cuestionamientos de las partes, de la parte perdedora, en uno u otro sentido, de decir como ustedes han violado el reglamento normativo, han admitido una votación que no es nominal y a mano alzada, y por lo tanto incurrir en una responsabilidad. O sea, lamentablemente no podemos hacer eso. ¿Tiene que estar acá el 26? Debe estar acá. Si no viene, ¿qué ocurre? ¿Se vuelve a postergar? Yo diría que ahí tendría el Pleno que tomar alguna medida. Definitiva. ¿Contra ese magistrado? Eso, mire, mi padre, que en paz descanse, me decía, no hay que cruzar el puente antes de llegar a él. Y yo lo aplico como norma de vida, porque no... Con ese fallo, ustedes van a dictar un precedente con respecto a la prisión preventiva. No es algo que está definido todavía. Yo lo sé, pero podría ser. Pero son especulaciones. ¿Y cuál es su posición con respecto a la prisión preventiva, doctor? Mire, me pone usted en un compromiso... Le hablo al profesor Blum. Porque es un tema que está... Pero le hablo al profesor Blum. Mire, yo creo que, saliéndome de este caso, la prisión preventiva es una figura contemplada en la legislación procesal penal y que se da también en otros países. El tema está en la aplicación de la prisión preventiva, en cuáles son los cánones que deben guardarse para aplicar esa prisión preventiva, porque no se olvide usted que la afectación de la libertad de una persona debe ser el último recurso, digamos, ¿no? Entonces eso hay que verlo con cuidado. ¿Siente en cada usted que hay caso. un abuso de la prisión preventiva en el Perú? No me pone usted en un compromiso. Más bien le prometo lo siguiente, que tan pronto salga la sentencia, sea en uno u otro sentido, yo con todo gusto... La sentencia es vengo y le hago todos los comentarios. Está comprometido, pero ¿la sentencia es solo sobre la libertad o tiene que ver algo con el fondo del tema? No, no tiene que ver con el fondo, porque lo que se ha cuestionado es la resolución del juez Concepción Carhuancho que dispuso la prisión preventiva. Y se ha cuestionado tanto la decisión de la instancia superior, porque esto fue a una corte y luego en casación fue a la Corte Suprema. Entonces esas decisiones posteriores se están cuestionando también y vamos a circunscribirnos a ese tema. Por lo tanto, hay una cosa muy importante y le agradezco nuevamente porque me hace usted recordar, aquí el tribunal no se va a pronunciar sobre la inocencia o culpabilidad de los procesados. Ni tampoco sobre lo que pueda llegar a ser elementos de juicio para la evidentemente, prueba. Evidentemente, y eso es algo que dependerá del caso que arme el fiscal y todos los argumentos que esgrime. O sea, solo es si está bien que lleven el juicio en libertad o en prisión. Solamente ese detalle. Y hay que tener en cuenta que por mandato constitucional, toda persona debe ser considerada inocente mientras no se pruebe judicialmente su responsabilidad. ¿Pero eso va a generar un precedente? Y luego el indubio pro reo y la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público. Ahora, ¿eso va a sentar un precedente, doctor? No le puedo adelantar. Porque depende de la votación. Pero obviamente, cualquiera sea el sentido de la sentencia, los fundamentos de la sentencia, sean en uno u otro sentido, van a tener que referirse necesariamente al tema controvertido y desde ese punto de vista el tribunal va a tener que dar un parecer. ¿El precedente y la jurisprudencia dependen de la votación? ¿Dependen de que sea 5-3 o 4, en fin? Mire, en este caso se requieren 4 votos para aquella sentencia. En este caso, ¿no? En caso de precedente, ahí hay un debate entre los magistrados porque se ha probado que con 4 votos puede haber precedente. Sí. Pero eran 5 antes. Sí, así es, pero el precedente requiere un acuerdo de los 4. Entonces, si no se logra ese acuerdo, puede eventualmente haber un acuerdo respecto al sentido del fallo, pero no necesariamente un precedente. Entonces, el 26 hay fallo sí o sí. Espero. Yo tengo, mire, yo como presidente del tribunal tengo todo el ánimo de que esto se solucione de inmediato, pero hay que comprender que estoy sujeto a normas, normas que no puedo dejar de Tienen cumplir. también el tema de la bancada mixta. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí, claro. ¿Eso también se define ya? No, mire, eso se va a ver en Arequipa. En una audiencia. Sí, a fin de este mes. En esa audiencia se va a escuchar a los abogados de ambas partes y va a quedar la causa para deliberación. El tribunal tiene 30 días para deliberar
y después de esos 30 días emitir una sentencia. Entonces el tema todavía está en esa instancia, ¿no? en ese estadio procesal, mejor dicho. Y los magistrados, con la mayor apertura, vamos a darle oportunidad de defensa a las dos partes y que esgriman los argumentos que a su derecho convengan, y estos serán evaluados con objetividad y con una visión constitucional. Doctor Blume, el Tribunal Constitucional también ha sido acusado, no ahora, de siempre, de establecer cierto tipo de precedentes y normas que afectan la gestión económica, concretamente el tema laboral. Y uno que ha sido, digamos, muy conversado, ha sido el tema de la reposición por despido arbitrario. ¿Hay la posibilidad de que el Tribunal Constitucional cambie de criterio? Depende del criterio que asuman los magistrados, y siempre y cuando lleguen a mayoría. Hasta ¿Por ahora, qué? Porque lo que se dice es que gracias, entre comillas, al tribunal, la posibilidad de generar mayor empleo es imposible. lo que ocurre es que nosotros tenemos que ceñirnos a la Constitución y a la ley, y además a las decisiones de la Corte Interamericana. Y hay una línea interpretativa que establece que el trabajador, cuando es despedido sin una causa justa, etcétera, tiene derecho a la reposición. Pero no hay una ley que prohíba la reposición, ni que establezca que la reposición es solamente, y que es imposible, y que alternativamente se puede recurrir a una indemnización. Hay un precedente en el caso Huatuco que ha establecido este colegiado, con mi voto en contra, dicho sea de paso, pero yo diría que más que jurisprudencial el tema es legal. Yo creo que hay dos alternativas: o precisamos bien en la Constitución a través de una reforma qué es lo que ocurre cuando el empleador rompe el vínculo laboral sin causa, o lo hacemos a través de una ley que desarrolle el artículo constitucional que establece que la ley protege contra el despido arbitrario. Es decir, la Constitución tiene una definición un poco, digamos, genérica. La ley protege contra el despido arbitrario, pero si nos preguntamos qué ocurre cuando hay un despido arbitrario, viene todo un debate, y hay una norma que establece la posibilidad de la reposición, y hay sentencias de la Corte Interamericana que van en esa línea. Entonces, y por otro lado, el tribunal durante 20 años ha mantenido esa línea. Por lo tanto, variarla implica, desde mi punto de vista, una variación, y estoy hablando a título personal, constitucional, o en todo caso a través de una norma legal. ¿Usted ha negado la posibilidad de influencia política en sus fallos, en el Tribunal Constitucional? Radicalmente. Radicalmente. ¿Rechaza usted cualquier tipo de sospecha al respecto? En absoluto. ¿Pero hay carga ideológica, doctor? Y por ejemplo, estamos tocando el tema económico, podemos tocar otros temas relacionados con derechos humanos. Hay una carga ideológica, quizás no político-partidaria, no política cotidiana, pero hay una carga ideológica. Mire, yo creo ciertamente que toda persona... ¿Se cree más en la Constitución del 79 que en la del 93, por ejemplo? Yo creo que toda persona tiene sus ideas y sus posiciones que son muy respetables, pero el juez constitucional debe ser muy consciente de dos temas, de dos aspectos que nunca debe olvidar. Primero, cuál es el eje de preocupación para resolver un caso y cuál es el ángulo de observación. En un caso de defensa de los derechos, el eje de preocupación es analizar si ha habido violación o no del derecho invocado por el demandante. En un caso de inconstitucionalidad, tiene que ver el eje de preocupación si la norma impugnada rebasa, contradice o no la Constitución. Y el ángulo de observación es desde la Constitución, es decir, desde los valores, principios, la lógica, la racionalidad, yo diría la filosofía del legislador constituyente. Entonces es una posición que deja muy poco margen para que el juez constitucional pueda hacer prevalecer un criterio político, si es que respeta ese eje de preocupación y ese ángulo de observación. Sin embargo, yo lo tengo escrito en numerosos trabajos, a veces el juez constitucional distrae ese eje de preocupación por otros ejes atendibles, muy importantes, pero que no son los prioritarios, y ahí viene el problema. Doctor Blume, nos ha ganado el tiempo. Hay muchos temas que se quedan todavía, son muchos temas que además tocaremos en su comprometida visita después del fallo. Encantado. Esperemos que haya algún tipo de fallo. Ha sido usted
muy amable en venir esta noche a conversar sobre todos estos Muchas temas. gracias por la invitación. Y repito, queda comprometido después del fallo para Sí. venir a explicarnos las consideraciones Con de todo este gusto. Muchísimas Con todo gracias. gusto.